Quiero invitarlos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 19. Comenzamos Juan 19. Pero vamos a leer antes los versículos 39 y 40. Juan 18, 39 y 40 y Juan 19, 1 al 11. Entonces, ahí estaremos en esta mañana. Leo para ustedes. Dice, le dijo Pilato, 39 dije, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? A Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. A Cristo le han hecho un juicio injusto, Anás, Caifás y Pilato. Ha sido golpeado en el rostro, se han burlado de él, pero Jesucristo ha enfrentado con valentía y verdad aquella copa que el Padre le ha dado para tomar. El Señor ha hablado la verdad, pero no hay oídos que deseen escuchar la verdad. El rey de un reino que no es de este mundo y un gobernante romano de la región de Judea están frente a frente. Y aquel gobernante piensa que está en control de la situación. ¿Quién está en control de la situación? Dios es quien está en control. El determinado consejo y conocimiento de Dios tiene a Cristo ahí. Cristo no es una víctima de los acontecimientos, es el plan de redención que sigue avanzando hacia su cumplimiento final. Seguimos en el camino del Cristo glorioso al Calvario, pero que cada vez que caminamos y avanzamos, lo tenemos que hacer con mucha reverencia, con mucho temor, también con fe de aquel que hizo para su pueblo posible la salvación. Es el Cordero de Dios a quien estamos viendo, y para el mundo esto fue un espectáculo. Para los creyentes es la mayor historia de amor, de gracia, de bondad hacia pecadores que no lo merecen. El Evangelio nos habla de la muerte de Cristo, es un hecho que no podemos olvidar decir nunca, porque con ello se pagó el precio de nuestra justificación. Cristo está siendo obediente en ir hasta la muerte y muerte de cruz. Las películas sobre los sufrimientos de Cristo en su camino al Calvario nunca podrán describir todos los hechos acontecidos aquel día viernes. Nosotros somos llamados a creer, o más bien no somos llamados a creer lo que muchos con buenas o malas intenciones han hecho en este tipo de películas que regularmente llegan en Semana Santa. Los cristianos debemos conocer bien el Evangelio. Ese es el mensaje que debemos hablar a los hombres. Son palabras, las palabras de Dios.
los hechos verdaderos de Dios. Que podamos crecer en conocer el amor de aquel que se entregó por los suyos. Y al mismo tiempo la gracia que hemos recibido y crecer en estos hechos que han sido nuestra salvación y gloria de Dios. En esta mañana tenemos 4 puntos: un intercambio injusto, un castigo injusto, un asesinato, la crucifixión y un último recordatorio del rey. El Evangelio de Juan no relata la entrevista que Jesús tuvo con Herodes. Otros evangelios sí la relatan y no significa que no sucedió. El Espíritu Santo quiso que el apóstol Juan se centrara más en ciertos eventos, pero sucedió también. Vamos a buscar un momento Lucas 23. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y solamente lo vamos a leer, no vamos a hacer una exposición de esto. Solamente voy a hacer notar unas pocas cosas. Lucas capítulo 23, versículo 1. Dice: levantándose toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no hallo en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Cristo es el punto central. Interesante, ¿verdad? Pilato y Herodes eran enemigos, se tenían enemistad. Cristo es el punto central. En Cristo la gente se divide o se une. Los fariseos y los saduceos eran enemigos, pero cuando tenían que ir en contra de Cristo, se juntaban. Cristo es el punto central. La gente puede hablar mucho de Dios, pero hablemos acerca de Cristo. Cristo es el punto de división o el punto de unión. Lo que creamos en Cristo, eso une a su pueblo, une a aquellos que son de Dios. Y en segundo lugar, esta entrevista con Herodes demostró aquello que ya estaba escrito por el Señor y por sus profetas. Isaías 53:7 dice: leo para ustedes: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se cumplió con el silencio de Cristo lo que había escrito el profeta Isaías. Pilato entonces se dirige al pueblo y dice: pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Quién era Barrabás? Pues no sabemos mucho de él, pero hay unas cosas que sabemos. La Biblia nos dice que era un ladrón
Y no cualquier ladrón. Mateo 27, 16 dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, así dice. Lucas 23, 19 dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. No era cualquier ladrón. Y era homicida. Posiblemente se habían hecho unas revueltas en medio del pueblo con el deseo de derrocar al gobierno romano. Y uno de esos líderes posiblemente fue Barrabás. Y posiblemente asesinó soldados o personas en medio de todo esto. Su nombre significa hijo del Padre. Eso significa Barrabás. Hijo del Padre, pero no del Padre Celestial. Hijo del diablo. Hijo del diablo. Es interesante esto, porque Pilato ofreció al pueblo que escogieran entre dos hijos. Entre el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, o este que decían que era el Hijo del Padre. ¿Y saben qué escogió el pueblo? A Barrabás, al ladrón, a un asesino. Algunos han visto en este intercambio que se dio aquí un ejemplo de lo que es nuestra vida como creyentes, el justo por los injustos, pero yo personalmente creo que no, porque cuando el Señor salva a una persona, no solamente lo declara justo, sino que le da la justicia de Cristo y le da una nueva vida. No escuchamos de Barrabás que él haya confesado a Cristo como Salvador, o que haya seguido a Cristo, o que haya sido uno de aquellos que se volvió al Señor, reconociendo la misericordia de haber sido liberado. No escuchamos algo así de Barrabás. Un hombre malvado, un hombre que no era inocente, un hombre que se sabía que había matado, un hombre sedicioso que levantaba revueltas, y el pueblo está cambiando. Aquel que se sabe y que está comprobado que debe estar en la cárcel por uno al cual no han podido comprobarle que es culpable, el Señor Jesucristo. Contra Cristo no tenían nada, Él es inocente. En segundo lugar, la maldad del pueblo. El pueblo ha visto lo que ha hecho Barrabás. Ha asesinado, además de eso, es un sedicioso, levanta al pueblo contra Roma. Y el pueblo quiere a este hombre en vez de querer a Cristo, quien solo bien le ha hecho, que les ha traído las palabras del Padre, las obras del Padre, quien los alimentó, quien los curó, quien les dijo la verdad, pero no lo quieren. No quieren a aquel que confrontó su pecado y su engaño. La persona natural, sin la obra del Espíritu Santo en su vida, va a decidir como decide el pueblo de Israel. Preferimos al malvado y no al justo. El orgullo de aquellos hombres que se vieron enfrentados a su pecado en sus enseñanzas y en su propia vida cuando Cristo les habló, eso no les gustó a ellos. No les gustó que les hablaran de sus adulterios, de sus robos, de sus enseñanzas que iban en contra de la palabra de Dios. No les gustó que les dijeran que habían rechazado la verdad. Quien piense que naturalmente puede escoger a Cristo, que no necesita la obra de Dios en su vida, está engañado. Todos necesitamos la obra de Dios para creer. Aunque usted haya vivido mucho tiempo en una familia cristiana o evangélica, toda persona necesita la obra del Espíritu Santo para poder creer, para poder llegar a Cristo. Todos, sin la misericordia de Dios sobre nosotros, seríamos como aquellos hombres. Escogemos a Barrabás. El día en que tú viniste a Cristo fue porque Cristo te llamó. Fue por pura gracia. No fue por algo en ti. Un castigo injusto. Un castigo injusto. ¿Por qué castigar a Cristo si es inocente? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Pero Pilato le azotó. Esto era algo horrible. Sabían que los azotes
no se hacían a las mujeres ni a los ciudadanos romanos. Era tan terrible que no se les hacía a ellos. A la persona que iba a ser azotada se le quitaba la ropa superior, se amarraba a un poste de frente, y los soldados romanos tenían un palo corto, no sé la distancia, pero era corto. Tenía amarrado unas tiras de cuero. En los extremos de las tiras tenía pedazos de metal y pedazos de hueso. Los soldados romanos, con toda la fuerza que tenían, comenzaban a dar latigazos, a flagelar el cuerpo de aquella persona que estaba para ser azotada. Los golpes, los latigazos podían llegar desde la espalda hasta las nalgas. Cada latigazo rompía la piel, los músculos. Pronto la sangre comenzaba a brotar y dejar al descubierto los nervios. El dolor aumentaba con cada golpe, que rasgaba y se traía pedazos de la carne del que estaba siendo azotado. Cuando entre el pueblo de Dios se azotaba a alguien, esta era la regla. Eso está escrito en Deuteronomio 25:3, leo para ustedes. Dice así: se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. La Biblia dice que el apóstol Pablo recibió 39 azotes menos uno de los judíos. Pero esta regla le aplicaba solo a los judíos, no a los romanos. Y yo creo que el látigo que usaban los romanos era muy diferente al que usaban los judíos. Muy diferente. Muy diferente. No sabemos al final cuántos azotes recibió Cristo, pero lo que sabemos de esa flagelación o azote fue tanto en el cuerpo de Cristo que Cristo no pudo terminar de llevar la cruz al Calvario. Tuvo que ser ayudado porque no pudo. En medio de esta flagelación o azote, la persona podía morir, pero saben, Cristo resistió. Cristo resistió. El Hijo del Hombre, el Hijo del Carpintero, el Cordero de Dios no es débil, es fuerte, es valiente. Es un hombre que amó a los suyos, tenía que ir a la cruz y él aguantó. Todo esto se nos dice en la Biblia y se nos cuenta. En Isaías 53, 4 al 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El injusto castigo no ha terminado para Cristo. Ahora le hacen una corona de espinas. Al parecer en esas zonas crecían muchos tipos de tipos de plantas con grandes espinas y hojas. Los romanos tenían costumbre, posiblemente también eso lo traían de los griegos, de a los reyes o a los gobernantes hacerles una corona, pero con hojitas de laurel. Y eso era como algo de honor. Pero en el caso de Cristo no es así. Ellos cogen ese tipo de plantas que tienen espinas grandes y hacen una corona. Para aquellos que tal vez han tenido la oportunidad de ir a un árbol de limón y no se dieron cuenta y se metieron una espinita en la cabeza debajo de un árbol, se han dado cuenta de lo doloroso que es una espina. Cristo fue una corona de espinas en toda su cabeza. Una corona de espinas. Estas espinas se metieron en su cráneo, trajeron profundo dolor y comenzó a sangrar. La corona de Cristo permaneció ahí hasta su muerte. En el Evangelio de Mateo dice que le daban golpes en la cabeza, así que las espinas se metían más, haciendo que la sangre brotara aún más. Algunos encuentran interesante que sean espinas,
como aquellas espinas de las cuales se habla en Génesis, que vendrían de la tierra como maldición al hombre por su pecado. Sabemos que esta tierra está corrompida por el pecado a causa del hombre y espera la liberación de los hijos de Dios. Y aquí podríamos ver un anuncio acerca de esto, pero yo creo que esta corona de espinas nos debe recordar más cuánto Cristo tuvo que sufrir para poder presentarnos delante de Dios puros. Nuestros pensamientos, nuestras mentes que tanto han corrompido nuestras vidas, que ofenden a Dios, que ofendemos a Dios con nuestros pensamientos. Cristo tuvo que sufrir por nosotros. Otra cosa que hicieron para burlarse de Cristo era reírse de Él y tratarlo como un delincuente. Fue ponerle un manto de púrpura. Esto es un color parecido al violeta, un color que usaban los reyes. Y además en el Evangelio de Mateo se habla que le pusieron una mano en su caña, simbolizando un cetro, dando a entender a aquellos que tenían poder y autoridad. Esto fue otra burla para Cristo. De nuevo comienzan a darle golpes en la cara. También se habla en otros evangelios de escupitajos. Salve, Rey de los judíos. Otra burla a Cristo. Otra burla a Cristo. El himno que acabamos de cantar le dice lebefaron. ¿Ustedes vieron esa palabra? Lebefaron. ¿Qué significará esa palabra? Eso es una burla de una persona de manera grosera e insultante. Eso es befar a una persona. Cristo es llevado al pueblo solo para ser más humillado. ¿Acaso pensaba Pilato que castigándole entonces lo libraría de la muerte? Las palabras de Pilato son por una parte una hipocresía. Si es inocente, ¿por qué castigar a Cristo? Si no ve delito en él, ¿por qué le azota? Y por otro lado es un recuerdo a todos los que estaban ahí. Él es inocente. No está saliendo una voz de los cielos, pero Dios está usando un pecador para decirle a las multitudes, Él es inocente. Y aún así está recibiendo este castigo. Ahí no tienen a un hombre malvado, tienen a un inocente. Y se está haciendo una injusticia. La mayor injusticia de todas, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque solo ha habido un inocente y ese es Jesucristo. Todos somos culpables. Y si nos llega la muerte, algunos tal vez como desean en la cama descansando, o a otros atravesados y cortados por una sierra o por un tren o por lo que sea o quemados. Al final, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo, inocente, totalmente inocente, la mayor injusticia de todas. Un asesinato, la crucifixión. Eran gritos, crucifícale. Según el texto griego, era de eso que llaman voz en cuello, de eso que la gente grita hasta más no poder. Así gritaban, crucifícale. Sus voces llegaban al cielo. La crucifixión fue el invento romano, pero no es una casualidad. Cristo debía ser puesto en el madero como aquel que llevaría la maldición de su pueblo. Él mismo lo anunció, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La crucifixión se consideró la forma más dolorosa y degradante de pena capital del mundo antiguo. A las personas se les obligaba a cargar la cruz hasta el sitio de su ejecución, como una manera de expresar que la vida ya había terminado y que la voluntad para vivir había desaparecido. Al llegar al lugar de la crucifixión, la persona podía ser atada o clavada en la cruz, estando en el suelo. Luego se levantaba la cruz con todo el peso del cuerpo colgando. La muerte se producía por falta de circulación de sangre o paro cardíaco. Nosotros hablaremos más adelante acerca de esto. Pero por ahora decir lo siguiente.
que aquellos judíos pidieron la muerte más vergonzosa, más humillante y más dolorosa para un judío. No querían nada de Roma, odiaban a Roma, pero sí quisieron de Roma la muerte para un judío. Eso sí lo quisieron. La peor forma de muerte. Pilato, al escuchar esto, le dice a los judíos que lo hagan ellos. Ustedes crucifícanle, porque yo no hallo delito en él. Nuevamente escuchan otro llamado a sus conciencias, pero responden que según ellos, él debe morir. Pero como ya les había dicho, ellos no quieren hacerlo porque no quieren contaminarse, porque en la noche van a tomar la Pascua. Entonces no quieren contaminarse, quieren que otros sean los que se manchen con la sangre de Jesucristo. Y ellos tienen una regla. Nuestra ley dice que él debe morir. ¿Cuál fue esa ley o regla? Muchos piensan que está en Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. ¿Cuál era la blasfemia? ¿Cuál era la terrible ofensa? El pecado que no merecía perdón. Llamarse hijo de Dios, pues lo hacía igual a Dios. En tal caso, la ley lo que pedía era apedrearlo, no crucificarlo. Eso era lo que pedía. Cristo no había blasfemado en nada, había dicho la verdad. Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Cristo no maldijo al Padre, más bien lo exaltó y lo bendijo. Pero ellos no sabían que con lo que estaban diciendo, lo único que estaban haciendo era cumplir la voluntad del Señor. El pecado era de ellos, la maldad es de los hombres, pero la soberanía y el poder es de Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 63. Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Marcos 1:11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo no está mintiendo, no ha blasfemado, ha dicho la verdad. Él es el Hijo de Dios. Pero aún así, estaba determinado que el Hijo muriera. Esto se anunció desde la antigüedad, que el Mesías, el siervo del Señor, vendría a morir. Dios mismo vendría para salvar a su pueblo. Nosotros encontramos eso escrito por el mismo apóstol Pedro. Vamos a buscar Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículos del 13 al 18. Hechos 3, versículos del 13 al 18. Dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Todo estaba sucediendo según el perfecto plan de Dios. Un último recordatorio del rey. Un último recordatorio del rey. Pilato, al escuchar que se habla de Jesús como el Hijo de Dios, se llena de temor y lo lleva dentro del palacio y le pregunta: ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Pilato está realmente asustado. ¿De dónde eres tú? La pregunta va dirigida para saber si Cristo es algún hijo de algún dios griego. Ustedes saben que ellos tenían mucho temor a esas cosas, mucho temor. Ellos pensaban que algo malo le podría, si de verdad es un hijo de un dios. ¿De dónde eres tú? Tenía miedo. También recordamos que la esposa de Pilato le había dicho a Pilato lo siguiente: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Hasta mi esposa tuvo un sueño. Tenía temor. Pilato tenía temor. Pero no era el temor del Señor. No era. No era el temor santo y reverente que Dios pone en los corazones de su pueblo. Era un miedo a que le viniera alguna cosa mala. Y por otro lado, el miedo al pueblo de no hacer lo que se le pidiera, porque se le podía hacer una revuelta y si eso le llegaba a César, eso le iba a afectar a él. Ese era su temor. No era ese temor al Dios de los cielos. Cristo no volvió a dar respuesta. ¿De dónde eres tú? No hubo respuesta. Ya le había dicho que su reino no era de este mundo. Ya le había dicho que había venido para hablar la verdad. Pero Cristo conocía el corazón de Pilato. Pilato no quería una respuesta y no la iba a creer. No creía la respuesta de que él era el Hijo de Dios. Entonces Pilato se llena de orgullo como aquel hombre Nabucodonosor y dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿No sabes tú, Cristo? A ti que te dicen rey, ¿no sabes? Cuán engañado puede estar un hombre, ¿verdad? Acerca de lo que puede creer. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así, verdad? Yo hago tal cosa, yo digo esto, yo cumplo, y al ratito, ¿verdad? Caemos. Qué orgullo el de Pilato. Qué orgullo. Cuán engañado estaba. Todos los hombres necesitan escuchar la verdad. Solo hay un Dios poderoso. Solo hay un Dios que tiene la autoridad. Pero Cristo vuelve a tener misericordia de este débil hombre que se cree gobernante, que tiene autoridad, y le hace ver su condición. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La autoridad la tiene el Padre, Pilato, no la tienes tú. Yo estoy aquí por la voluntad del Padre. Cristo mismo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tú no estás en control de esto. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Cristo se está entregando.
no está siendo víctima de los acontecimientos. Los reinos de este mundo no son nada ante Dios. Él quita reyes y pone reyes. Ese rey que les acabo de hablar, Nabucodonosor, tuvo que callarse la boca y reconocer quién es el verdadero rey y quién tiene la autoridad. Vamos a buscar Daniel capítulo 4. Daniel 4, versículos 34 al 37. Daniel 4, 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Alabado sea el Señor. Él tiene toda la autoridad. Ay, Pilato, Dios está en control. Tú estás en ese puesto porque así ha sido determinado. Cristo le señala que la autoridad no proviene de la tierra, sino del cielo, y que se está haciendo la voluntad de los cielos, del Dios mismo. Cristo también le dice algo más a Pilato: el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿A quién está señalando Cristo? Hay personas que creen que se refiere a Judas Iscariote, otros creen que se refiere a Caifás y otros creen que se refiere al pueblo. Judas entregó a Cristo a los religiosos. Los religiosos o Caifás entregó a Cristo a Pilato. Podrían estarse refiriendo a uno de ellos dos, porque dice él. No sabemos con exactitud cuál de los dos. Hay varias posibilidades. Pero más allá de esto, Cristo le dice a Pilato que hay otro que tiene más pecado que él. Interesante, ¿verdad? Más pecado. ¿Hay niveles de pecado? ¿Hay niveles de pecado? Pues delante del Señor sí. Pilato había pecado, Judas, Iscariote y Caifás también. En la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, no sé si alguna vez ha escuchado de ese, él describe el infierno. Este hombre no es un escritor cristiano, habla de un purgatorio. Y ahí en su obra, su famosa obra en el año de 1300 después de Cristo, él describe el infierno como círculos que van bajando en una espiral, y conforme así la maldad de la persona así va más abajo. En el 9º círculo están los traidores, ubica a Judas y también a hombres como Julio César. Pero esto es solo una obra. La Biblia no necesita de algo así para hablar de la realidad del pecado de los hombres y del infierno. La Biblia pone a todos los hombres bajo su juicio por el pecado. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos.
No hay uno. Todos han pecado. Todos están bajo el juicio de Dios. ¿Hay pecados que Dios ve con mayor enojo? Es interesante, la Biblia habla en el Antiguo Testamento mucho de los pecados de idolatría y los compara con pecados de la fornicación y el adulterio. También Dios se pone como un esposo para su pueblo y Él se enoja y les habla: ustedes han invalidado mi pacto, como una relación matrimonial. La Biblia dice que honrosos sean todos el matrimonio, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Dios habla muy fuerte de pecados de lujuria, de pecados sexuales. Pero no significa que una persona, por no haber cometido uno de esos pecados, entonces va a quedar libre del pecado y del juicio de Dios y de la condenación. Eso sería muy erróneo. Porque la Biblia dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Cristo llamó una y otra vez a los hombres al arrepentimiento. Les dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Todo pecado necesita perdón. El pecador necesita ser declarado por Dios sin culpa por sus pecados. Y esto es solo posible poniendo la fe en Jesucristo como aquel que pagó completamente por el pecador la culpa de sus pecados. ¿Quién tiene más pecados que otros? ¿Quién es más culpable? Solo Dios lo sabe. Dios sabe quiénes son aquellos que han pecado más que otros. ¿Quién ha pecado más? ¿Quién ha pecado menos? Eso es una cosa que a veces la gente tiene graves problemas y por eso se hacen más justos unos que otros. Ve que yo no soy tan malo como ese, es que vea que sí es bien malo. Hay otras personas que no vienen a las iglesias porque piensan que son tan malos que no, o sea, como Dios. Son incrédulos. Pero no se trata de esto, no se trata de ese tipo de cosas. ¿Quién es más malo? ¿Quién no? Porque nosotros debemos de verlo en este sentido. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el resumen del primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser, amar a Dios. ¿Quién ha amado a Dios como debe ser amado? ¿Quién? Nadie. Así, bajo esa categoría, el que no amare al Señor Jesucristo es un maldito. Es un maldito. Todos nacemos pecadores. Y conforme vamos creciendo, esa maldad aumenta y cada uno toma su camino. Por eso Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. A Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo le mostró a Pilato dos cosas. Tú no estás en autoridad, estás lleno de orgullo, crees que eres el dueño de todas las cosas. Y solo para recordar, el orgullo es la gallina que empolla todos los demás pecados. Eres un culpable. Tienes a un inocente ante ti y lo castigas y lo cambias por un asesino. Has recibido conocimiento y serás también culpable de lo que hiciste con este conocimiento. Has estado frente al rey, al verdadero rey, y lo has rechazado. Tú también eres culpable. Aplicaciones para nuestras vidas en esta mañana. Los sufrimientos de Cristo. Quiero llevarlos a Isaías 53, un momento. Vayamos a Isaías 53. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aparte de los evangelios, no hay una porción de las Escrituras que hable con tanto detalle de los sufrimientos de Cristo. Ni aun los apóstoles hablan de esta forma tan detallada luego de los evangelios. Ellos se refieren a la muerte y los sufrimientos de Cristo, al sacrificio de Cristo. La Biblia no nos llama o no nos lleva a un sentimentalismo por escuchar los sufrimientos de Cristo. Los padecimientos de Cristo se nos detallan para que consideremos la maldad de nuestro pecado, lo que Cristo tuvo que llevar por su pueblo. No somos llevados a un sentimentalismo. Las personas no son transformadas y cambiadas porque les hablemos con detalle de cómo Cristo sufrió cada cosa. Le sacaron al Cristo golpeado, al Cristo herido. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡Crucifícale! No se arrepintieron. No hubo un dolor en sus corazones. ¿Qué hemos hecho? No hubo eso. No lo hubo eso. Hasta que por el Espíritu Santo una persona pueda ser transformada, puede llegar a comprender la obra de Cristo y su camino a la cruz. El pecado es malo. Es tan malo que el inocente Hijo de Dios tuvo que morir. Pero los creyentes sí tenemos que tener un buen conocimiento de lo que Cristo sufrió. Vamos un momento a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. ¿Qué pasa ahí? Versículo 29. Hechos 8, 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro, o a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, sí no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Necesitamos conocer bien el evangelio. Necesitamos conocer bien el evangelio. Necesitamos, no solamente para predicarlo a otros, sino para nuestras propias vidas. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de la redención de Cristo. Es parte esencial de nuestra vida cristiana. Ningún sufrimiento de ninguna persona en el mundo podrá expiar su pecado. Solo Jesucristo. A este señaló el Padre para morir. Solo Él es el inocente, aquel que nos da paz con Dios. Era necesario que el justo muriera por el injusto para llevarnos a Dios. El apóstol Pablo dice lo siguiente: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él pudo haber dado una gran explicación de eso, pero solamente eso: el cual me amó. Los cristianos, cuando vemos a la cruz, no estamos pensando en cada cosa y en cada detalle. Como yo he hablado aquí, nosotros vemos a nuestro Cristo glorioso que nos amó y fue a la cruz. Y fue a la cruz. La Biblia no nos llama a que nosotros estemos en un llanto, en una agonía del alma,
recordando los sufrimientos de Cristo. Pero si eso es necesario para que nuestras vidas lleguen a serle más agradable, dejando todo pecado y recordando que Cristo murió esa muerte para pagar por mis pecados, entonces que meditemos en eso. Que meditemos en los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué sigues en tus pecados? ¿Por qué sigues practicando ese pecado? ¿Por qué sigues alimentando esos pensamientos malvados y llenando tus ojos, oídos con cosas que desagradan a Cristo? ¿No llevó Él una corona por ti? ¿No sufrió los latigazos? ¿Reposas y te alegras en tus pecados? Cristo tuvo que sufrir eso en su espalda. ¿Pueden imaginarse a Cristo puesto en la cruz con su espalda destrozada? Verse pecador es una misericordia de Dios y correr a Cristo es una gracia. Usted no necesita una foto de los sufrimientos de Cristo o una película, necesita creer el Evangelio. Si usted es creyente, recuerde, eso pagó mi paz. Lo que Cristo hizo pagó mi paz. Necesitamos crecer en el conocimiento de la redención. ¿Cómo necesitamos meditar más en el Evangelio? Finalmente, ¿temes tú a Dios? Pilato no tuvo temor a Dios. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Temes tú a Dios o temes a los hombres? Hay gente que teme a los hombres. Es que ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué va a decir aquel? Y si ahora ya me dicen cristiano, me van a decir dame hasta pandereta. Témale a Dios. Hay un infierno para el pecador. Tema a Dios. Con el temor a Dios los hombres se apartan del pecado, de la maldad. Tema a Dios. Pilato no tuvo temor a Dios. Temor a los hombres. Temor a ciertas consecuencias. No temor a Dios. Oh Señor, pon tu temor en mí para que me aparte del pecado. Líbrame de toda cobardía. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Oh, para vencer toda cobardía y todo temor a los hombres, lo que quitas el temor a Dios. El temor a Dios. Te pregunto, ¿qué más necesitas? ¿Qué más verdad necesitas? ¿Has escuchado la verdad? ¿Vas a seguir tú el camino de Pilato, de la cobardía y negar la verdad? Si no te has arrepentido de tus pecados, arrepiéntete hoy y cree en Cristo. Hoy. Yo no tengo que demostrarle que usted es un pecador. La Biblia dice que es un pecador. Dios dice que usted es pecador. La única diferencia con usted y conmigo, si usted no tiene a Cristo, es que por su gracia, Él me llamó. Yo soy un pecador perdonado por gracia. Nada más. Te recuerdo, un día estarás frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día estarás ahí. ¿Qué harás ese día si no tienes la justicia de Cristo? No estarás con el Señor, estarás condenado con todos aquellos que no se arrepintieron. Ahí tendrás a muchos amigos, Judas, Caifás, Pilato, o enemigos, más bien. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Aquellos líderes religiosos no lo creyeron. Te pregunto, ¿crees en el Hijo de Dios? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por la misericordia de habernos permitido escuchar estas palabras. Llévanos más cerca de ti. Si hay personas aquí que no te conocen, Señor,
que al escuchar estas cosas tú hables a sus vidas. Gracias por esta oportunidad que me has dado de presentar algo que con tanto temor, Señor, digo a ellos, los sufrimientos de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, cuando hemos amado el pecado, nos hemos entregado a Él. Ten misericordia de tu pueblo. Gracias en esta mañana, y esto lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.